Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanas, hermanos, a esta celebración de nuestra misa dominical del tercer domingo de Pascua. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes y sus intenciones, en particular por una intención que nos piden el eterno descanso de nuestro hermano José Ortega Garza. Como siempre, la Iglesia nos invita al inicio de esta celebración, en la cual recordamos la fracción del pan del Señor, a través de la cual recibimos una vida nueva de Él, su vida que se entrega por nosotros, y que nos invita a renovar cada vez que como Iglesia nos reunimos en su nombre. Vamos a recordar también aquel gesto que tuvo el Señor en la última cena, de lavar los pies a sus discípulos. Es decir, a través del servicio, introducirles a una vida nueva. El poder de Dios, el único poder de Dios, es su amor. Y su amor como servicio nos transforma la vida. Vamos a tomar un momento en silencio para reflexionar cada uno de nosotros qué queremos poner en las manos de Dios, cómo podemos dejarle que Él nos lave los pies. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Inmensa bondad, tu bondad, pedimos.
en el cielo. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad.
El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye. Internamente, tengo también presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los han rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús,
situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Pascua escuchamos este texto del Evangelio de Lucas, propio del Evangelio de Lucas, de los discípulos de Emaús. Y en este texto quiero enmarcar lo que quería compartir con ustedes. Para iniciar, quisiera llamar su atención al icono que tenemos aquí frente al altar. Es el icono de la resurrección del Señor, de la anastasis de Jesús, y como todos los iconos está lleno de simbología. De entrada vemos al Señor triunfante, que está parado sobre las 2 puertas del Hades, es decir, del lugar de los muertos, donde estaban presos aquellos que la muerte tenía bajo su dominio. A sus 2 lados está Adán, por un lado, y por el otro lado Eva, que han sido rescatados por el Señor Jesús del lugar de la muerte. Y alrededor, variando en distintas versiones, hay una serie de personas que han sido rescatadas también por Jesús. A veces aparece Moisés, aparece el rey David, Salomón, otras personalidades de la historia de Israel que están siendo rescatadas por Jesús. ¿Qué quiere decir este icono? Básicamente que la resurrección es una experiencia de reconciliación. Los discípulos, como los discípulos de Emaús que acabamos de escuchar,
aquellos que abandonaron a Jesús, aquellos que lo dejaron solo, algunos lo negaron, de una u otra manera dejaron al amigo solo, le fallaron de alguna forma a Jesús, se encuentran con el amor irrestricto e incondicional del Señor. Toda aparición de Pascua es una reconciliación. Y Dios vino al mundo en la persona de su Hijo encarnado, de la palabra eterna hecha hombre, para reconciliarnos con Dios. Esto nos trae a la mente el sentido, tal vez la definición más bella, profunda y completa de Dios para los cristianos. En el texto del Nuevo Testamento, la definición fundamental que todos conocemos y repetimos, porque además está personificada, encarnada en la vida y acciones y palabras del Señor Jesús, es que Dios es amor. Y Dios es amor, esa es su naturaleza profunda. Yo creo que una de las dificultades es que no sabemos cómo describir este amor para poder entender a Dios. Porque yo creo que una de las palabras más complejas de nuestro lenguaje es el amor. Le hablamos y le decimos amor a muchas cosas. Y el amor divino, que el texto de la Biblia, del Nuevo Testamento, describe con la palabra agape, tiene algunas características que son muy importantes para tomar en cuenta. La primera es que el amor a la manera de Dios es incondicional. Dios ama de manera incondicional. De alguna manera podríamos decir que su amor es así, es gratuito. No exige nada a cambio. Sí espera a cambio un acto de amor, pero igualmente un acto que tiene que ser libre. Si no hay esta libertad, no existe el amor divino. Y el Señor nos acompaña en esta vida para que vayamos creciendo en nuestra capacidad de ejercitar la libertad, de tal manera que el amor divino, el amor de agape, se vuelva una realidad en nuestras vidas. Sobre esta libertad está construida la segunda característica del amor divino, que es la gratuidad. Es un amor gratuito, es decir, que cuando se entrega completamente, sin cálculos. Dios nos ama de esa manera, se hace presente en nuestras vidas de esa manera. Les decía que el icono tiene varios símbolos. ¿Por qué escogieron a Adán y Eva? Pues porque precisamente ahí empieza la historia que necesita ser reconciliada, ¿no? Adán y Eva vinieron a la existencia en el mundo de Dios, en el que el texto del Génesis llama el paraíso, el jardín del Edén. Y en ese mundo de Dios, Dios era una presencia libre y les invitaba a crecer en libertad, a ejercitar su libertad. Y todo lo que ellos vivían y compartían era gratuito. Todo había sido un regalo de Dios. Por eso vivían dentro de este ambiente, dentro de esta atmósfera o dimensión del amor divino, en la cual la gratuidad es fundamental. En el mundo de Dios todo es gratis, todo es un don, todo es un regalo. Y ellos tenían una relación también de gratuidad con Dios, cuidaban el jardín, etc. No por deber, no por llenar una serie de condiciones, sino insertos en este mundo del amor gratuito compartido. Luego viene el problema de la caída de Adán y Eva, el pecado. Y el pecado fundamental, todos nosotros sabemos que implica el egoísmo, es decir, dejar de tener la mirada puesta en Dios y los hermanos y ponerla en nosotros, y focalizar nuestra vida a los caprichos de nuestro ego. Cuando nos separamos de Dios y nos separamos de los hermanos y hermanas, es muy probable que erremos el camino. Nos hace recordar al hijo pródigo, ¿no? Que cree que está mejor lejos de su padre, le pide la herencia y se va y la malgasta. Recupera su vida cuando vuelve a su casa, habiendo perdido todo, recibe todo de regalo en absoluta gratuidad por su padre. Esta atmósfera de gratuidad en la que vivían Adán y Eva se rompe cuando ellos caen en la tentación de arrebatar algo que no se les había dado. Y es lo que está detrás del símbolo este
del fruto prohibido. Todo era un regalo. Pero llegó el momento en que algo que no se les había regalado, tenían todo el jardín, todos los frutos del jardín, toda una vida plena, y cayeron en la tentación de dejar todo eso a un lado y aferrarse al capricho de su ego. Es decir, arrebatar algo que no habían recibido como un don de Dios. Aparece en sus corazones una experiencia que no existía antes, de acuerdo a su mundo, que es la avaricia, el afán de posesión. Y en ese momento el mundo en el que vivían cambia, desaparece. Llama la atención cómo el texto del Génesis subraya que el paraíso estaba en este mundo, hasta dar referentes geográficos, ¿no? Entonces, no es que cambiaran de lugar, cambiaron de actitud, cambiaron de manera de estar en este paraíso que Dios les había regalado. Se distorsiona su relación con el mundo, el cual lo ven como cosa, como objeto, y empieza esta lucha de ellos contra el mundo, casi arrancándole a través de un esfuerzo lo que necesitan para vivir. Se distorsiona la visión que tienen de sí mismos porque aparece la vergüenza, otro sentimiento que no tenían. Y finalmente se distorsiona la relación que tenían con Dios porque le tienen miedo, otro sentimiento que no conocían. Y vemos cómo así queda absolutamente destruida para Adán y Eva y para todos los que estamos en la misma circunstancia esta capacidad de vivir en la dimensión, en la atmósfera del amor divino. En Cristo y en Cristo resucitado estamos invitados a reconciliarnos con Dios. Dios ha venido en nuestra búsqueda. Nos invita a que nos acerquemos a esta fiesta, nuevamente recordando la parábola del Hijo Pródigo, que el Padre siempre tiene preparada para cuando queramos llegar. Y esa fiesta se concreta en la Eucaristía que estamos celebrando. Cuando el resucitado se le presenta a sus discípulos, por lo general prepara algo de comer, es decir, vuelve a subrayar, en el mundo de Dios todo es gratuito. Busca primero el reino de Dios, busca primero que Dios sea el centro de tu vida, deja que Dios te ajuste a su amor, es decir, su justicia divina, y todo lo demás viene por añadidura, nada te va a faltar. Esta atmósfera de los que viven dentro del amor de Dios, impulsados por el amor de Dios. Entonces el resucitado siempre prepara algo. De hecho, a los investigadores, a los estudiosos de la Biblia, le llama la atención en el relato que acabamos de escuchar, que el invitado, el que llega a la casa de los dos discípulos de Emaús, es el que pronuncia la bendición sobre la cena. Eso normalmente lo hace el anfitrión. Está subrayando ese que acaba de llegar. Dios está en medio de nosotros, bendiciendo la comida, bendiciendo nuestro mundo e invitándonos a vivir con esa actitud. Segundo, el resucitado siempre saluda invitando a la gente a que no tengan miedo. Y esto contradice, o más bien contrarresta, sana esa actitud de pecado con la que muchas veces nos acercamos al misterio divino como temor. A Dios no se le teme, a Dios se le ama. Sin embargo, el amor divino es un amor frágil. Si no tenemos la disposición interior de percibirlo, pues podemos pasar mucho tiempo sin captarlo. Y finalmente el resucitado les transmite a aquellos con los que convive la paz, ¿no? La paz sea con ustedes. Y esta paz no es meramente tranquilidad, es un estado de armonía y alegría. En el relato de los peregrinos de Emaús, vemos como aquellos que tenían miedo, no sabían qué hacer, estaban confundidos, como por lo general empiezan los relatos de las apariciones, ahora están llenos de alegría. Tanta alegría y valor, digamos, armonía y un dinamismo interno de compartir esta vida renovada, que viajan de noche, lo cual era impensable en aquella época, de asaltantes en el camino, regresan a Jerusalén en la noche a compartir su alegría.
Y para terminar, vemos que al encontrarse con la comunidad de Jerusalén y recibir mutuamente la confirmación de que el Señor está resucitado, el Señor realmente ha resucitado, ellos les comparten a sus compañeros que fue en la fracción del pan que lo descubrieron. Es decir, en este alimento que recibimos de manera gratuita, desde este amor divino que decíamos que implica libertad, gratuidad y ahora vemos también incondicionalidad. Pidámosle al Señor que recibamos en este tiempo de Pascua este don de reconciliación, esta invitación que el Señor nos hace a volver a vivir en el paraíso, a volver a vivir en la casa de nuestro Padre. Que así sea. Y en la alegría del resucitado ponemos en común nuestra fe, esta fe que está sustentada en un Dios que no es una soledad, sino una comunidad de amor. Por eso decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Después de cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que como los discípulos de Maús, sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes como aquellos discípulos anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene del gozo del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Vamos a tomar ahora un momento, cada uno de nosotros en silencio, presentamos las intenciones, las peticiones que traigamos para el Señor. Por todas nuestras necesidades y las de aquellos que nos piden nuestras oraciones, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. También le presentamos al Señor a nuestros hermanos y hermanas difuntos, en especial a José Ortega Garza y a Trinidad Padilla, a todas las personas que han perdido la vida en esta contingencia de salud, a las personas que han perdido la vida también
en la violencia, a las personas que pues se nos han adelantado en el camino al Señor, desde la esperanza de saber que ahí nos espera este banquete, esta fiesta que el Señor prepara para todos sus hijos e hijas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día has reunido a tu iglesia, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan, el que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que forman la espina se unen al hacer el pan. Los que formamos la iglesia nos une la entrega nuestra. Aquí ante tu altar, Señor, entiendo mi vocación. Quiero ofrecer Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las santas iglesias. Que así sea. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este Dios que entrega la vida por nosotros es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, catequistas, religiosos, religiosas y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente José Ortega Garza y Trinidad Padilla, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres con la presencia del Señor, que prepara la mesa para nosotros, nos unimos a su oración eterna al Padre con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos una seña de paz. Tu
Hermanas y hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos mantenga unidos para la vida eterna. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos e hijas suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua,
les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios en nuestros hermanos y hermanas. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve,